cuando llegan a nuestras manos y se empieza a trabajar con ellos, lo primero que buscamos es eso, ¿no? Una, que se haga conciencia, y otra, que empiecen a recuperar ese tipo de sensibilidad que se pierde por la autosuficiencia. Hay gente que se va por el proceso largo y sufrido y no la libra, ¿no? Y les hago ver que una de las ventajas que ellos tienen al estar aquí con el apoyo de la familia, la concepción de su poder superior y la ayuda terapéutica es esa. Es cierto, los llevamos al estrés para que su ego disminuzca o se quiebre por completo, pero a medida que se empieza a trabajar con él en aspectos psicológicos y espirituales, pues la preocupación de ellos es esa, ¿no? El sanar sus heridas, ¿no?, emocionales, y lo llevan a cabo a través de los procesos que tenemos dentro de la clínica. Cuando se dan cuenta en realidad de lo que su familia percibía, es cuando ellos empiezan a caminar, ¿no? Cuando en el área de la negación se empieza a fracturar con la contraparte de su familia, ¿no? Y me ha tocado, y expresan a medida que pasa el tiempo el sentirse parte de, a través de la recuperación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del Corporativo La Esperanza. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la consejería espiritual que se lleva dentro del proceso clínico de rehabilitación para cualquier persona que tenga padecimientos adictivos. Y está con nosotros Santiago Velázquez, quien es consejero espiritual. Y ahorita en un momento me regalas tu currículum, por favor. Claro que sí, y está con nosotros Jesús Esparza, quien es psicólogo de Clínica Santuario. Estas dos clínicas están dentro del Corporativo La Esperanza, al igual que Cuxtal. Y el día de hoy queremos hablarte de cómo ayudamos a tantas personas que tienen padecimientos adictivos, tanto al alcoholismo como a la drogadicción, o también trastornos de ansiedad y depresión, que se ven normalmente hoy en día en clínica. Y son muy frecuentes. Realmente los diferentes trastornos que se presentan con nosotros en el corporativo son muy frecuentes a lo que se ha dado hasta hoy como nosotros como sociedad, ¿verdad? Y algo muy importante pues es también la labor de la consejería con Santiago. Así es. Claro Santiago, que sí. Háblame un poquito de tu currículum, por favor. Ok, pues mira, tengo estudios en Filosofía y Letras, licenciatura en Filosofía y Letras, corriente aristotélico-tomista, estudié teología también, tengo un bachillerato en teología moral, ¿verdad? Y pues me he desarrollado dentro de esa línea de estudio y de trabajo. Al parecer querías ser... Sí, tuve inquietudes de ser sacerdote. Eso quería que tú lo dijeras. Entonces, sí, terminé mi carrera de estudios sacerdotales. No llegué a la ordenación, pero sí terminé mi carrera como tal. Qué interesante, ¿no? No, muy, muy importante dentro de la labor que nosotros hacemos en el corporativo, en la parte de consejería sobre todo. Claro, porque una de las cosas más importantes dentro de la recuperación de nuestros usuarios es la conciencia de Dios en el proceso de recuperación, ¿no? El manejo de espiritualidad y sobre todo el manejo de emociones a través de estos dos. De ese Dios como cada quien lo consigue. Claro, definitivamente. Aclarándole al público, porque aquí no hay ninguna religión. Nunca hemos trabajado con ninguna religión. Simple y sencillamente los llevamos a creer en un poder superior como cada quien lo conciba. Si es budista, ¿verdad? Si tiene alguna otra religión, si es cristiano, si es católico. Nosotros respetamos cualquier religión. Sí, aquí lo importante es que el usuario tenga la concepción de un poder superior a él, que pueda ser escalera para trascender, o bastón para trascender, exactamente, y tomarlo como apoyo suficiente para su rehabilitación. Para su rehabilitación. Así es. ¿Qué tan importante es que el paciente lleve a cabo un primer paso dentro del proceso de recuperación? Lo digo porque las personas deben de saber también que nosotros tenemos un modelo llamado Minnesota y que la columna vertebral se lleva a cabo a través de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es decir, hay un primer paso muy importante donde la persona tiene que tener una derrota definitiva. Es decir,
hablar, o sea, saber que ya aceptó tener una enfermedad y que va a afrontar esta enfermedad y que va a conocerla para poder tratarse. Es decir, este primer paso, pues es sumamente importante como para poder llevar a cabo el resto de los pasos, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Claro, definitivamente si no hay una admisión y una derrota ante su adicción, no puede haber avance. Definitivamente no puede haber avance. Y es el paso primordial, ¿no? El que el usuario se dé cuenta de que tiene un problema y que tiene que admitirlo. Ah, claro, y sobre todo que la gran mayoría de las personas que llegan con nosotros a cualquier clínica del corporativo, pues llegan sin aceptar que tienen un problema. Es decir, la inconsciencia tan grande en la cual han vivido antes de llegar al proceso clínico, pues, y la enfermedad que vive dentro de ellos, les ha dicho, nosotros estamos bien así. A nosotros no nos está pasando nada. Cuando realmente están muriendo día con día a través del consumo de sustancias, como es la cocaína, la marihuana, el cristal, o minimizan mucho el uso, ¿no? Una de las características más importantes, ¿verdad? Y los mecanismos de defensa que más se usan es la minimización, la racionalización. ¿Cómo es la racionalización? Bueno, en primer grado, cuando un paciente llega con racionalización, pues llega también con mucha justificación. Llega el usuario pues teniendo varios conceptos de su propia índole, internos y externos, ¿no? Y Sobre hablan su también consumo. como la marihuana, ¿no? Como la marihuana es marihuana, buena, es la marihuana es normal. verde, la marihuana Ya la legalizaron, Sí, ¿verdad? No hace es daño. natural. ya podemos es portarla, natural. ¿no? Sí. Es O sea, natural, exactamente. Entonces, y no hace daño, dicen que hace más daño un cigarro que la marihuana, y entonces ahí están racionalizando el uso, ¿no? Lo están haciendo suyo, vamos. Entonces, imagínate, cuando ya es una persona que es muy potente en su consumo, que está consumiendo demasiada marihuana, o sea, estamos hablando de hasta 10 porros diarios, que Es llega suficiente cantidad. a haber muchas personas que llegan aquí con esa cantidad de consumo, ¿verdad? La gran Sí. mayoría. O sea, la marihuana es como nada. Es para bajar el avión del cristal, de la cocaína, y para poder dormir, Para relajarse, relajarme, exacto. para poder leer, para ver una película. Bueno, siempre hay una justificación, para como dices todo. tú. Fíjate, Agustín, que para nosotros es bien importante dentro del corporativo el trabajo con el consejero, porque el trabajo de consejería abarca en la primera sesión para cualquier usuario. Se hace una actividad que es la caminata espiritual. Y De que entrada. de entrada. Que es 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. que es el alimento, ¿verdad? Es el desayuno del cuerpo. Y que debe de ser para todo mundo. Exactamente. Digo, para todo mundo que pueda creer en ese poder superior, en ese Dios, ¿no? En mi caso yo creo en Dios y yo creo que yo también debo de alimentarme todos los días a través de mi oración, a través de mi reflexión de cómo estoy viviendo el día de hoy y empezar un día realmente nutrido en el espíritu, nutriendo mi espíritu para sentirme bien en todas mis áreas. Es que como bien lo dijiste, Agustín, dentro de la rehabilitación como columna vertebral de nuestro sistema Minnesota, los 12 pasos, incluyendo, ¿verdad? Incluido dentro de la recuperación, nos da como arma exactamente el alimento espiritual. Dice la misma literatura de AA que es una enfermedad perversa en el alma. Entonces es lo que se tiene que estar nutriendo diario dentro de nuestro corporativo en el proceso de recuperación para nuestros usuarios. Es indispensable. Si no le das el alimento espiritual al usuario, no se complementa el trabajo terapéutico. Entonces van totalmente de la mano. Así es. Sí, no, y ahorita en base a lo que hablamos de cómo inicia el trabajo de consejería, ¿verdad? En la caminata espiritual, a nosotros como equipo nos favorece demasiado porque el usuario inicia con algo nutritivo, algo que realmente lo ayuda a un sostén en su día y que de acuerdo a como vamos trabajando de la mano entre todo el equipo, cuando nosotros trabajamos con el usuario, nosotros al usuario conllevados de la mano con el consejero lo llevamos también a que pueda hacer ese primer paso. O sea, para nosotros es bien indispensable
tanto para los psicólogos como para los consejeros, saber cómo vamos a guiar al paciente para que el paciente se derrote ante una sustancia o ante lo que se tenga que derrotar, ¿verdad? Pero antes de eso nosotros tenemos trabajos previos, donde ahorita lo que hablabas en cuestión de la racionalización, pues el usuario recibe varios trabajos en donde lo concientizamos primero para que el usuario se dé cuenta qué es lo que está trabajando y qué lo llevó al consumo. Por ejemplo, hay trabajos en cuestión de resentimientos, ¿verdad, Santi? Así es. Bien bonitos esos trabajos cuando los llevas a esa parte angular de esa emoción, donde en un momento determinado mencionábamos cómo el resentimiento es un veneno, Claro. ¿verdad? Generado por uno mismo y que uno mismo se lo toma, ¿verdad? Dentro del programa lo catalogan como vidrio molido. Así de dañino es el mantener resentimientos y aunado con los terapeutas la O guía veneno puro. veneno puro, exactamente. Dicen por ahí estadísticamente que los resentimientos han matado más gente que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínate la magnitud de no poder o no saber manejar ese tipo de sentimientos. Llegan siendo muy negativos ante todo, ¿no? Sí, sí. Opuestos a cualquier situación que se está presentando, ¿no? No Sí. conciencia de sí, sobre todo la conciencia de sí por la adicción. De saber el estimula. daño tan Exacto. grave que se están causando tanto a ellos como a toda la Como a la familia, familia. incluso a personas que no son de la familia, ¿no? Porque la agresividad ahí se presenta, porque el control de impulsos ahí está, no hay control de impulsos, porque hay soberbia, un ego, Un ego muy fuerte. Muy inflado. ¿no? Incluso en lo que ahorita mencionas, Agustín, de la base de la racionalización, pues nosotros nos vemos enfrentados siempre con ese mecanismo por las personalidades que se presentan dentro de clínica. Imagínate, puede llegar un médico, puede llegar un abogado, un arquitecto, puede llegar un fontanero, un albañil, pero puede llegar con ese ego tan fuerte, tan grande y con esa soberbia que realmente llegan creyendo pero en ellos mismos, ¿verdad? Sí. No llegan creyendo en un poder superior, llegan creyendo en ellos mismos, ellos mismos. y en la sustancia, ¿verdad? Son sus dioses, tanto ellos mismos como la sustancia. No existe ningún tipo de espiritualidad en ellos y es lo que los gobierna. al momento de Existe estar- cierto grado de narcisismo. Uy, yo diría que muy concreto el hecho de la conciencia narcisista con la que se llega a recibir la ayuda. No, bueno, y también a los doctores o especialistas en cualquier ramo que llegan con esa soberbia, con ese ego tan alzado, también nosotros le decimos, quítate la bata y déjala aquí. Porque aquí no vamos a tratar con ningún doctor, vamos a tratar con un ser humano. Normal, como cualquier otro. Y te vamos a dar la ayuda como cualquier otro. Porque tienes que empezar a bajar esos niveles de ansiedad, de depresión, esos niveles de ego, de soberbia, de orgullo, de ira, de coraje, de resentimiento, de frustración, de culpa. Porque todo lo que vemos ahí, a simple vista, pues estamos viendo que hay una autoestima muy baja, demasiado baja. Y tenemos que llevarlos a que tomen autoestima, a que se sientan bien emocionalmente, para que ellos se den cuenta de que todo con lo que estaban viviendo antes de llegar a clínica, pues era simple y sencillamente pues un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que estaban llevando bajo una autoestima súper baja, ¿no? Y que así reaccionaban ante esa autoestima baja. Y que poco a poco, a través del tratamiento, a través de los trabajos que llevas a cabo tú con ellos, y de la concientización también espiritual y del trabajo espiritual, cuando se empiezan a meter con Dios, Claro. con su poder superior, cuando lees un pasaje de la Biblia, cuando lo trabajan, cuando pues lo están revisando durante su caminata espiritual, cuando ellos están exponiendo su sentir sobre ese pasaje, es cuando ellos empiezan a darse cuenta de que realmente sí hay un Dios. Sí, definitivamente. Una de las principales situaciones que se presentan es esa, y el trabajo que se realiza con ellos, tanto por la parte terapéutica como la de consejería, es eso, hacer conciencia de ese poder superior y del diario. Es algo tan hermoso el ver cómo los muchachos, a medida que pasa el tiempo dentro de la institución, cambian su manera de pensar y de sentir, y sobre todo de concepción de su conciencia en sí.
pues es admirable. Es que fíjate, Santi, que lo que llegamos también a hacer con el usuario, Agustín, es sensibilizarlo. Es sensibilizarlo y llevarlo a una conciencia en la cual el paciente realmente entienda, primero tenga conciencia de enfermedad o vaya adquiriendo conciencia de enfermedad, pero que se sensibilice de acuerdo a lo que está presentando. O sea, que llega un usuario, llega con resistencias y llega y dice, o sea, ¿cómo yo no? O sea, yo no tengo esto, o sea, mi consumo no es un consumo, es un vicio. Para un inicio llegan diciendo que es un vicio, ¿verdad? No que es una enfermedad. Y aquí se les concientiza de que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, Mortal. ¿verdad? Y que tiene daños física, mental y espiritualmente. Así es. Eso es lo que le llegamos a concientizar Se al paciente. fractura totalmente Se fractura tu totalmente. parte espiritual, ¿no? Exacto. La parte donde entra mucho en conflicto el paciente, pero donde lo sensibilizamos es, a ver, ¿por qué necesitas un poder superior? ¿Por qué tú, el abogado, por qué tú el médico, por qué tú el arquitecto, por qué tú el fontanero necesitas un poder superior? ¿Y para qué lo necesitas? O sea, ¿cuánto tiempo te estuviste buscando a ti no te encontraste? ¿Por qué llegaste hasta este momento aquí? ¿O por qué también tú llegaste y tocaste la puerta del corporativo pidiéndole ayuda? ¿Qué te hizo falta? ¿Cómo estabas realmente esas noches en vela sin dormir, frustrado, con depresión, con miedo, teniendo económicamente todo, ¿verdad? Y siendo yo con todo el poder, con todo el dinero, pero mira cómo acabé. ¿Por qué? ¿Verdad, Santi? Que era una pregunta también básica que... Bueno, como tú dices, nosotros o sea, nos ¿cuántos días determinaba. dejaste de dormir consumiendo cristal? ¿4, 5 días? ¿O tal vez más? Porque he conocido gente que ha dejado de dormir hasta 10 días. ¿Sí? Y imagínate el daño tan grave que causan a nivel cerebral. El dejar de dormir tantos días y estar consumiendo esta droga estimulante tan fuerte que hace tanto daño a nivel mental. Es que, perdón, es que como bien dice Jesús, la fractura es integral. ¿Sí? Y la parte de la sensibilización de los usuarios es el inicio del caminar. Porque como estábamos diciendo, ellos vienen hechos a imagen y semejanza, pero de cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando llegan a nuestras manos y se empieza a trabajar con ellos, lo primero que buscamos es eso, ¿no? Una, que se haga conciencia, y otra, que empiecen a recuperar ese tipo de sensibilidad que se pierde por la autosuficiencia. Digo, a lo que me refiero es que el daño que se están causando allá afuera, cuando llegan a clínica y empezamos a concientizar sobre esta enfermedad, pues ellos, o sea, la enfermedad que vive dentro de ellos, les dice que están bien. Y cuando tú hablas acerca de cómo estaban viviendo allá afuera, dicen, no, pues yo estaba viviendo bien. Yo no veo ningún problema en mí. ¿Y qué tal estabas comiendo? ¿Por qué dejaste de comer 4 o 5 días? No, de repente sí comí algo bien. Cuando dejaron de comer, dejaron de dormir, dejaron de asearse, dejaron de convivir con la familia, dejaron de tener esas responsabilidades tan importantes como trabajar, como llevar el sustento a la casa. ¿Cuántas cosas no dejaste de hacer por estar viviendo en el mundo de la adicción? Que el día de hoy tú no lo ves como adicto, como enfermo, pero tu familia lo está viendo constantemente, día con día. Y si tú estás viendo todas estas características como familia, como mamá, como papá, pues debes de poner acción, debes de ayudar a ese ser querido a que se recupere, porque pues el daño es muy fuerte, el daño es muy grave. Creemos que puede en determinado momento despertar y ya no tener adicción, y ya se va a portar bien. Eso jamás va a pasar. Todo lo contrario, es progresivo, es incurable, tenemos que detenerlo. La enfermedad que está dentro de ese ser humano que está viviendo adicción tiene el control total de su vida. ¿Por qué? Porque un día te dice, mañana lo voy a dejar, y no lo deja. ¿Cuántos años tiene diciendo que lo va a dejar? ¿5, 10, 15, 20 años? ¿Y no ha podido dejarlo? Es porque él no puede. Es porque dentro de él hay una enfermedad que tiene el control total de su vida y lo está llevando por caminos equivocados. Y cada vez ves situaciones más fuertes, más agresivas. Cada vez lo ves que está deteriorándose más su sistema nervioso central, que está presentándose en un contexto de agresividad,
de dolor, de ira, de coraje, de frustración, de tantas cosas que se van acumulando, porque es un dolor no resuelto, la enfermedad. Ahí está. Y vienes a clínica a curar ese dolor que está ahí. Entonces, lo único que estás viendo tú es la punta del iceberg. Y lo de abajo, que es lo más fuerte, pues no lo alcanzas a ver, pero nosotros lo vamos a ver y lo vamos a trabajar para que esa persona tome conciencia y se pueda recuperar. Sí, fíjate que ahorita hablando también del ego, es una de las... Es algo que nosotros tenemos que ayudar a que el paciente fracture. Vamos a fracturar el ego. Porque es lo que también va a llevar a que el tratamiento tenga también buenos resultados. Y fíjense, la otra estábamos analizando también temas relacionados con esto y hablamos de una cosa bien especial ahí en la parte de una junta en la mañana. Hacemos todos los días a las 8:30 de la mañana. Y hablamos de cómo en parte de conciencia, ¿verdad? Yo en lo particular, yo he visto y he observado pacientes que tienen cáncer y van a recibir las quimioterapias o el tratamiento. El paciente está consciente que tiene una enfermedad y está consciente de que va a tener efectos secundarios para cuando recibe su tratamiento. Antes de eso, nos damos cuenta de que ese paciente del que estás hablando que tiene cáncer y que está yendo a las quimioterapias, por lo regular va acompañado de la familia. Exacto. Y fíjate, el paciente sabe de los efectos que tiene, por ejemplo, la quimioterapia, pero el paciente va con fe. El paciente va pidiéndole a Dios, el paciente se va empieza a con integrar humildad, en ese mundo con se Dios. va a integrar, la familia se sensibiliza, Lo busca. buscan el mismo tratamiento, se toman el medicamento que les da parte el médico. En parte de conciencia, en un tratamiento de una adicción, cuando el paciente, aún así se esté muriendo, el paciente no quiere. Es por eso que tener nosotros a conciencia. través de estos trabajos que realizamos aquí en clínica, los llevamos a que toquen ese fondo de sufrimiento, porque muchas veces dicen, no, pues hay que esperar a que toque fondo de sufrimiento para poderlo llevar a un proceso clínico. No, señores, los fondos de sufrimiento ya pasaron a la historia. Era cuando existía el alcoholismo puro. Exacto. ¿Me explicó? Y muchos murieron en el camino, de cirrosis, ¿verdad? De patologías que se van dando a través del consumo del alcohol, ¿verdad? Entonces, fíjate que eso que dices, por ejemplo, yo siempre hago hincapié con los muchachos sobre la fortuna que tienen de estar dentro de una institución como esta. Hay gente que se va por el proceso largo y sufrido y no la libra, ¿no? Y les hago ver que una de las ventajas que ellos tienen al estar aquí con el apoyo de la familia, la concepción de su poder superior y la ayuda terapéutica es esa. Es cierto, los llevamos al estrés para que su ego disminuzca o se quiebre por completo y reconozcan su necesidad de un poder superior. Y una de las cosas que también remarcamos dentro de la área espiritual es que enseñamos la definición de infierno, ¿no? Por llamarlo de una manera, que es ausencia de Dios. Y lo que mencionabas hace un rato, ¿no? El no comer, el no dormir, el causarle problemas a tu familia, todo ese tipo de situaciones. y eso es como lo mínimo si hablamos del infierno, o sea, ¿no? definitivamente. Como lo mínimo. O sea, yo puse ciertos ejemplos muy tranquilos, porque de ahí nos podemos ir al robo, al secuestro, a tantas cosas que se derivan del consumo de la sustancia y ver que esa persona pueda tener un trastorno antisocial o X trastorno, que ahora sí que se desarrolle por ahí una carrera delictiva, ¿no? Que puede hacer, o sea, y se da mucho en esto. Es que definitivamente la adicción es simplemente la puerta de salida del verdadero problema, ¿no? Esa es lo que hay que tener conciencia por parte de la familia, ¿no? Que se den cuenta de que el desemboque de su enfermedad emocional termina en una adicción. No, y básicamente lo que se ve, Santi, en cuestión de qué fue lo que te llevó, qué estabas viviendo, qué sufriste. O sea, cuando hacemos el historial del paciente en la cuestión de consejería, psicología, en nutrición, en psiquiatría, o sea, vemos niños o pacientes que fueron niños con abandono, con rechazo, con abuso sexual, violaciones, con algún tipo de bullying, ¿verdad? Maltrato físico, mental, Carencia. emocional, las carencias, miedos, ansiedad, o sea, y de ahí todo eso lo vamos sacando del mismo usuario, ¿verdad? Entonces,
cuando nosotros empezamos a observar toda la parte de la carencia, es donde encontramos el dolor y el sufrimiento del paciente. ¿De dónde viene? ¿Qué te provocó? Violaciones. Aquí? Sí, las violaciones. Como lo mencionaba el psiquiatra, que no solamente tiene que ser de penetración, sino auditivas, de tacto, Visuales. visuales. Y la consejería en esa parte creo que hace una labor muy importante porque infunde en el usuario la confianza de poder externar ese tipo de sufrimientos. Cuando el terapeuta entrega el trabajo para tratar ese tipo de situaciones, el usuario llega con una confianza y una fe en poder resolver el problema, ¿no? Y el trabajo se hace más fácil para ellos. Entonces yo creo que también son cosas que no se deben de dejar a la ligera y sobre todo el apoyo de la familia, ¿no? En esa situación. Claro. No, y hay algo que también le ha servido mucho al usuario dentro del proceso terapéutico en el corporativo, porque hablamos de la confidencialidad, ¿verdad? Totalmente, absolutamente confidencialidad. Al nosotros tocar esos temas con el usuario, nosotros hacemos que el usuario entre en una absoluta confianza porque hay temas de su vida que jamás ha abierto. Sí, que sepa que nadie va a saber más que él y tú. Exactamente. Y por ejemplo, cuando llegan contigo, Santi, que llegan a una O con consejería, ustedes. que llegan con nosotros a la parte de un trabajo terapéutico, pues el paciente llega abierto también ya a expresar el contexto, la situación que vivió, ¿verdad? Exacto. Para poder empezar a trabajar las heridas, ¿no? Las heridas del alma de las cuales hemos hablado constantemente. Sí, definitivamente es las cosas más complicadas a las que se enfrenta el usuario, pero a medida que se empieza a trabajar con él en aspectos psicológicos y espirituales, pues la preocupación de ellos es esa, ¿no? El sanar sus heridas, ¿no? Emocionales y lo llevan a cabo a través de los procesos que tenemos dentro de la clínica. Ya cuando el usuario lleva el conocimiento, ¿verdad? Ya sin racionalizar, todos Ya los cuando temas, tumbaste ya todos cuando esos tumbamos mecanismos de los defensa. mecanismos de defensa, ya cuando trabajamos el ego, la soberbia, el narcisismo, la vergüenza, estamos en resentimientos, trabajamos con las consecuencias de su consumo, el paciente ya sabe ante qué se va a derrotar. O sea, ya vamos encaminados de la mano con el equipo para poder hacer ese trabajo, primer paso de hacer ese primer aceptación. paso. Aceptamos que somos conciencia impotentes ante el del alcohol y alcohol. que nuestra vida Es se había el vuelto último ingobernable. paso, así es. Y es el primer paso. Pero es el único paso donde habla de alcohol. Porque, digo, o de alguna sustancia. Ya de ahí en adelante, la literatura de Alcohólicos Anónimos no maneja el nombre de ninguna droga, ni de ninguna sustancia. Pero esa aceptación a la impotencia del consumo de alcohol lo podemos también poner como con el consumo de cocaína, con el consumo de cristal, con el consumo de marihuana, con el consumo de opioides, con el consumo de tachas, de ácidos, de éxtasis, de cualquier tipo de sustancia. La cosa es tomar en cuenta que aceptamos, ¿verdad? Así es. Que tenemos un problema ante cualquier tipo de sustancia. Y no solo en la sustancia, Agustín, recuerda que también en los trastornos de personalidad aplica el Sí, primer claro, paso. claro. O sea, saber que tienes un trastorno de personalidad y que, bueno, eso también te ha llevado a ser ingobernable. Así es. Y que necesitas conocer perfectamente ese trastorno para poder trabajar contigo. Y sobre todo también concientizarlo y que detecte, ¿verdad? Desde la parte, también en consejería y en la parte de psicología, los defectos de carácter, Los ¿no? defectos de Que es bien importante. Es que como decíamos al principio, no es nada más el primer paso que trabajamos aquí. No. Es global y los 3 primeros pasos son indispensables para el caminar dentro de la rehabilitación. Los defectos de carácter y las debilidades Las humanas, debilidades humanas. ¿verdad? Que se presentan bastante en cualquier persona que llegue con padecimientos adictivos. Así es. Con carencias y vacíos emocionales por llenar, ¿no? Para concretizar. Así es. Sí, y fíjate que cuando se prepara también como tal un trabajo, porque es un protocolo también dentro de la elaboración del plan de tratamiento del paciente, cuando se prepara un trabajo de primer paso es un formato también donde se le da, donde va encaminado también la parte del consejero, donde se realiza y se presenta como tal, y ese trabajo tiene que ser sumamente especial para el paciente, para el usuario. Vamos, me gustaría comentar
al público que nos está viendo en este momento que cuando llega un paciente después de ser desintoxicado ante el área médica y el área psiquiátrica y pasa contigo después de ya realizar pues todos los tamizajes habidos y por haber para conocer más sobre él, pues tú tomas de la mano a un paciente y ese paciente lo vas a llevar de principio a fin del tratamiento y tú vas a llevar a cabo todos los planes de tratamiento hacia él que lo lleven a tomar mecanismos de defensa, a que conozca más sobre su enfermedad, para llevarlo a esa derrota, ¿no? A esa aceptación tan importante a través del trabajo que vas a realizar con él. Él te está presentando trabajo semana con semana. Sí, miren, el usuario cuando llega a clínica pasa por diferentes etapas. Una, pasa por la etapa de desintoxicación, ¿verdad? Ya cuando el paciente está desintoxicado, entonces pasa inmediatamente a todo lo que viene siendo la integración y la adaptación del medio para que conozca también cómo es el sistema de trabajo, conozca a sus compañeros de grupo y conozca el equipo multidisciplinario. ¿Por qué de grupo? Porque habemos varios terapeutas. Entonces, cada terapeuta tiene un grupo de trabajo. Máximo son 10 usuarios para cada uno de los terapeutas. Entonces, el usuario trabaja individualmente, en terapia individual, y trabaja en terapia grupal. Para nosotros poder ver y hacer un diagnóstico ya personalizado del usuario, hacemos o programamos los trabajos dependiendo también del diagnóstico que ya se dio también por la parte del psiquiatra y por la parte de la aportación que tenemos nosotros los psicólogos en consejería y todo lo que hay en la parte médica. Ya sabemos si tenemos un mapa trazado hacia dónde vamos a ir con el usuario. Por ejemplo, llega un usuario y tiene a lo mejor un trastorno antisocial de la personalidad y un consumo de metanfetamina, pues ya tenemos el mapa trazado hacia dónde queremos llegar con el usuario y qué camino vamos a tomar. Entonces, durante nosotros el tratamiento del paciente, semanalmente le entregamos un trabajo personalizado al usuario. ¿De qué se trata el trabajo? Bueno, yo detecté que el paciente tiene un trabajo de resentimiento, ¿no? Con papá, con Dios, con la vida, con las personas, porque le hicieron bullying. Entonces ya tenemos detectado eso. Tenemos en esa semana la parte del viernes en donde nosotros le entregamos un formato, ¿verdad?, redactado con una metodología, con métodos de lectura, de escritura, de integración, de expresión de sentimientos, donde al paciente y al usuario le decimos, ahora te tienes que enfocar a trabajar también con tu consejero, manéjalo en tribuna. O sea, es un trabajo sumamente completo. Ese trabajo el paciente lo va a presentar en el transcurso de la siguiente semana, de lunes a viernes. Se programa un día a una hora en específico. Hay 2 presentaciones de trabajo. Uno es de 10:30 a 12 del mediodía y la segunda presentación es de las 12:30 a las 2 de la tarde. Es 1 hora y media de trabajo. Entonces, el trabajo tiene una connotación de que llega el usuario y lo presenta ante todo el grupo con el guía, que viene siendo el terapeuta asignado. Entonces ya nosotros vamos ayudándole al usuario a que vaya arrojando y a que vaya trabajando todo lo que trae como problema. Para nosotros es bien indispensable que el usuario tenga conciencia de qué fue lo que lo llevó para poder darle a entender y que él pueda discernir ante qué se va a derrotar. Entonces, si el paciente o si el usuario no llega consciente a qué es lo que va a hacer en un primer paso, que aquí es algo bien, bien importante, por ejemplo, para la parte de consejería, en cómo consejería lo va a concientizar de, mira, un primer paso se trata de este tema, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros para que el paciente ya llegue con otra expectativa hacia la presentación de su trabajo. Por eso ahorita que hablábamos de una presentación de trabajo nos referimos a este contexto. Así es, y me llama mucho la atención esta parte, porque es totalmente profesional el dar estos pasos de esta forma y que también el consejero espiritual, Santiago, pues puede llevar a cabo también esta concientización con ellos para que lleguen a esa derrota definitiva, para que ellos realmente se den cuenta de que sí tienen una problemática muy fuerte. ¿En cuánto tiempo de llegar a clínica el paciente ya se está derrotando y dice, la verdad es que sí tengo un problema y qué bueno que estoy aquí en manos de ustedes?
Sí, eso también depende mucho del tiempo de tratamiento del paciente. De cómo llegue. De cómo llegue. Porque hay pacientes que llegan en una fase de intoxicación fuerte, aguda, en el cual tienen que pasar una etapa de abstinencia ahí dentro de clínica. Pues regularmente el paciente puede tener ya una conciencia parcial, y a lo mejor alrededor del mes y medio empezar a trabajar lo que viene siendo ese primer paso. Si en un determinado momento, por alguna razón, una razón también de una necesidad propia del paciente, el tratamiento pueda tener una extensión, pues ya se verá en su momento al cuánto tiempo se podrá hacer ese trabajo, se podrá estar derrotando al paciente. Que la derrota hablábamos de que es diaria, ¿verdad, Santi? Sí, definitivamente tiene que ser diaria. Yo Solo siempre, por hoy. Solo por hoy, exactamente. Yo siempre les menciono mucho el plan de 24 horas, que es también parte del programa de Alcohólicos Anónimos, y les hago mucho hincapié en eso, ¿no? Tenemos un cheque de 24 horas para reordenar nuestra situación emocional, ¿verdad? Y los muchachos lo aceptan muy bien, ¿no? Lo importante de esto es que, es cierto, durante este proceso se les va guiando para que hagan conciencia y puedan adquirir esa derrota que es necesaria para el avance de su rehabilitación. Así es. Sí, ¿no? Y fíjate, algo bien especial, porque cuando el paciente, bueno, cuando el usuario ya lleva en sí, ¿verdad? Esa creencia también en que hay un poder superior en el cual se tiene que apoyar, y lleva concientizando ante que se va a derrotar cuando realiza ese trabajo ya como tal, con ese formato. Es algo tan especial porque hay pacientes que nos han dicho, este día nunca se me va a olvidar, ¿verdad, Sí. Santi? Este día nunca se me va a olvidar, porque es algo ante en el cual yo me estoy enfrentando conmigo mismo. Y porque estoy descubriendo algo Y muy porque estoy importante descubriendo en algo este muy momento. importante. O sea, que es esa redención, esa aceptación. Y luego, por ejemplo, también le decimos al paciente, a ver, ¿y tus conductas de falta de control? ¿Verdad? O sea, la parte donde se menciona en la literatura de la ingobernabilidad, que también es bien importante. Y luego yo a veces le preguntaba a un paciente, oye, ¿para qué sirve un gobierno? ¿Qué hace un gobierno en sociedad? ¿Verdad? No, pues regula, controla, ejecuta leyes, ¿verdad? Hace normativas. Ah, ok. Y en cuestión de tu actitud, de tu comportamiento, ¿qué te hace falta, no? Entonces, cuando se empieza a hablar de cómo sus conductas destructivas lo llevaban a esas consecuencias desfavorables, cómo el tomar decisiones impulsivas también lo confrontaron ante situaciones fuertes, cómo estas dos partes de la parte como lo habla la literatura, de una persona ingobernable, más el consumo de unas sustancias, pues lleva un matiz totalmente destructor, ¿verdad? Sí, de hecho nos lleva a eso, a la completa perdición de nuestras funciones más básicas, ¿no? Eh, me recuerda mucho la situación con algunas personas cuando ellos hacen mención de no tener ningún tipo de problema, ¿no? O sea, la actitud siempre ha sido correcta, cumplo con todo lo necesario en casa, pero es la percepción que ellos tienen, ¿no? Y cuando llegan aquí se les concientiza y sobre todo se les sensibiliza sobre el daño que han causado. Híjole, es un boom, ¿no? Bueno, y aún así sensibilizándolo, como dices tú, en los daños que han causado, muchos tienden a decir, no es que no he causado daños. Pues, digo, en un inicio, ¿no?, del tratamiento, porque hay una negación. Y bueno, y pueden omitir muchísimas situaciones que pasaron o que vivieron, pero para eso tenemos a la familia. Y la familia nos manda esas cartas tan importantes donde hablan de todo el daño que han causado, y lo podemos trabajar individualmente y leérselo, ¿no? Decir, mira, aquí está la carta de tu esposa donde dice que le has hecho este daño, esto. Y entonces él empieza a ver que realmente como él lo estaba viendo, no era así, sino que realmente sí había un daño muy grave que estaba causando, y en ese momento cuando se lo está diciendo su esposa a través de esa carta, dices, wow. O a través de un video, ¿no? A través de un video. Me ha tocado en el tiempo de consejería individual que tengo con los muchachos ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se dan cuenta en realidad de lo que su familia percibía, híjole, es cuando ellos empiezan a caminar, ¿no? Cuando en el área de la negación se empieza a fracturar con la contraparte de su familia, ¿no? Y me ha tocado y expresan a medida que pasa el tiempo
el sentirse parte de a través de la recuperación. Fíjate, y luego yo les pongo un ejemplo así como muy básico. Digo, les pregunto, ¿has visto, por ejemplo, has aventado una piedra a un lago? No, pues que sí. ¿Ves el impacto de la piedra? Sí, ese es el impacto tuyo. Y las ondas que abren, esas hasta dónde abarca el daño que tú haces. Cuando hablamos de esas cartas, cuando hablamos de ese video, es porque el paciente todavía no se concientiza de cómo fue el impacto y cómo fue el daño hacia todas las personas que están a su alrededor. Luego hay quien dijo, que hay quien ha dicho, yo me la compro, yo me la fumo, yo me la tomo, yo me lo compro, yo les doy, No les hace los falta mantengo, nada. los sostengo, a todo mundo le doy todo. ¿Qué les afecta, verdad? Digo, no, es que simplemente fíjate, el daño cómo es. Imagínate, tienes a tu hija, tienes a tu hijo, tu esposa, y simplemente el verte alcoholizado, cómo estás drogado, lo que hablas, ¿verdad? De la manera que dañas, simplemente el verte, ¿verdad? Tu familia, de cómo te estás dañando, ya estás provocando un daño, que es un daño muy sutil, ¿verdad? Es un daño como muy sagaz, muy minucioso, muy sigiloso, pues, en donde el usuario no se da cuenta que lo está haciendo. Pero la persona que lo está viviendo sí, porque lo siente. Es como cuando una persona dice, ¿sabes qué? Es que yo me sentía abandonado, ¿verdad? Y el papá dice, yo nunca lo abandoné, yo siempre le di todo. Bueno, pero es que él se siente abandonado. Y tú tienes que ver en qué áreas lo abandonaste tú y de la forma en cómo lo abandonaste. Y cuando no se concientiza, ¿verdad?, hacia ese punto, el usuario está perdido. O sea, no sabe por dónde caminar. En base, por ejemplo, al trabajo que nosotros hacemos en conjunto con todo el equipo, es guiarlo por dónde va a ir el paciente, por dónde va a ir el usuario. Por eso cuando ya presenta este trabajo, pues ya llega con una mejor percepción o concepción de lo que va a hacer, más aunado cuando llegan los trabajos de segundo y tercer paso, ¿verdad, Santi? Sí, totalmente en el lado espiritual. Estos dos trabajos en cuanto al segundo y tercer paso del programa es el parteaguas de la concepción completa. ¿Sí? Reconozco que tengo un problema, admito ese problema y corrijo a través de Y llego la a creer en un espiritualidad. poder superior Exactamente, a través de que la puede espiritualidad. devolverme ese sano Ese juicio. sano juicio. El objetivo primordial del programa Y es el eso, tercer paso. la recuperación del sano juicio. Y el tercer paso, que pongo mi vida y mi voluntad En manos del en poder manos de superior. Dios. Así es. Porque cuando yo hice las cosas a mi manera, nunca salieron bien. Entonces hoy definitivamente hago un primer paso, acepto que soy impotente ante las sustancias y que mi vida se ha vuelto ingobernable. El segundo paso, llego a creer en un poder superior que puede devolverme ese sano juicio. Y un tercer paso, donde yo ya pongo mi vida y mi voluntad en manos de Dios. Ahí es cuando ya estamos viendo en ese tercer paso que el paciente realmente está tomando conciencia, que el paciente ya no va a ser su voluntad, sino la voluntad de Dios, como él lo conciba, Y bien de dijiste, su poder superior. decide, ¿no? Que es otra de las cosas que el programa y la institución promueve, ¿no? El derecho a elección y de elegir bien a través del proceso de recuperación. Así es. Es que fíjate que yo he notado muchas cosas en la parte del usuario. El usuario confunde mucho la parte del libertinaje con la libertad. O sea, yo hago todo lo que yo quiero. Sí, pero ¿cómo? ¿Verdad? Con un sano juicio. ¿A qué te llevó esta parte del libertinaje, no? Porque te dieron libertad, mas no te dieron libertinaje. Tú lo tomaste. ¿Y qué hiciste con el libertinaje? ¿Cómo terminaste? ¿Qué consecuencias obtuviste? ¿Y hacia qué tipo? Emocionalmente hablando, Emocionalmente. sexualmente hablando, ¿no? En todos los aspectos. En todos los ¿no? aspectos. Todos los aspectos. Todos los aspectos. Entonces, cuando el usuario también sabe concientizar y sabe integrar que realmente la vida que llevó era en base al libertinaje, puede detectar que el daño principalmente fue a sí mismo. Características del adicto, ¿no? O sea, Características. lo que viene siendo una persona que miente demasiado, manipula, maneja mucho lo que es el chantaje emocional para poder obtener lo que él quiere. Y eso, las personas que nos están viendo en este momento, pues deberán de
ver si su hijo o su esposo o cualquier familiar que está sufriendo de una adicción, pues maneja estas características, ¿no? Que son totalmente deshonestos, ¿no? Claro. Y que en base también a esa personalidad adictiva, pues realmente refuerza completamente su consumo de sustancias. Sí, es definitivo. Yo creo que sin esas dos partes no se daría el tipo de conducta. Pues Sí, está, ¿eh? perdón, es importante también eso de el que la familia visualice, ¿no? Porque muchas veces el amor de padre o de madre nos hace minimizar también la El consumo personalidad adictiva. de nuestro familiar, Exactamente. ¿no? Y muchas veces lo cubre, ¿no? Lo tapa. No, ya él nada más se toma como 2 o 3 copitas. Sí, en la fiesta, pero cuando llega a la casa le sigue. Y hasta que se pone bruto, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Y en cuestión también a nivel familiar, como también en base al seguimiento a la familia en cuestión de consejería, se le invita también a que vaya parte de su terapia psicológica, que vaya a sus grupos de Al-Anon, a sus grupos de CODA, a los grupos de familias anónimas, en donde realmente se integren, ¿verdad? Y vayan obteniendo en base a las experiencias de las mismas familias, pues un mayor sostén y conocimiento de la parte de la codependencia, pues que realmente es una enfermedad a nivel familiar y personal que les perjudica mucho también en el tratamiento del mismo usuario, porque hay familias que no se integran y no ayudan, no aportan. ese es otro tema que hay que tratar también, porque muchas veces la familia piensa que dejando al paciente, al usuario, la clínica tiene que entregártelo bien y bonito, ¿no? Y se hacen a un lado muchas veces y no saben Sí, te tratar traigo como... aquí a mi familiar, arréglalo. Exacto. Y lo peor es que cuando llegan a casa, no saben cómo tratar con el Llegan al usuario. mismo sistema, Es a un sistema enfermizo, que nunca han aportado hacia la rehabilitación de él, sino todo lo contrario. sí, sí, fomentan No hay más límites, la no hay rebeldía. reglas, no hay Exacto. comunicación asertiva, no hay nada que nos pueda a nosotros ayudar a que el paciente siga adelante en su recuperación. Por eso es muy importante que todos los viernes venga la familia y se trabaje con ellos para que se concientice también de la enfermedad con la que han vivido ellos, con esa codependencia, algunos extrema, que como dices tú, llegan a cubrir la enfermedad del paciente, o incluso hay muchas mamás que van y le compran la sustancia, la droga, al punto, a la tiendita, y ellas mismas se la llevan a la casa para que no salgan pues de ahí, de su Sí. propia casa, y ahí estén consumiendo, y ellas los tengan así como vigilados. Bueno, los tengo aquí, mira, controladito. No sabe que cuando se le acaba la sustancia llama por teléfono, se sale y compra más vino, hace pues todo lo que la personalidad adictiva lleva a cabo todos los días, ¿no? Sí, luego ahí en relación a la codependencia nos hemos encontrado temas como el que mencionas, Agustín, en base a que menciona algún miembro de la familia, ¿no? O sea, yo te lo compro, pero quédate aquí. Yo te quiero ver aquí, si te pasa algo, bueno, pues yo voy y te auxilio, pero aquí consume y yo le abro al dealer y yo te la compro. Pues por la falta de conocimiento del manejo de la enfermedad, bien, decimos con la terapia familiar que otorga la institución, la adquisición de herramientas para poder tratar a tu usuario ya en casa, fuera de clínica, ¿no? Sí, ¿no? E incluso han mencionado por ahí algunas personas que a determinada hora de la madrugada, mamás han salido a comprar la droga. Imagínate cómo se exponen Exponerse. a esa hora, cuando pues hay muchas personas que llegan al punto drogados y pues le pueden asaltar, le pueden hacer daño. ¿Me explico? Entonces lo que hacen por un hijo, la codependencia, esa enfermedad tan grande, ¿hasta dónde llega? ¿No? Es que básicamente, fíjate que luego, en una de las ocasiones yo le expliqué, porque una señora me decía esto, oye, a ver, dime más o menos qué es la codependencia. Le dije, mira, te voy a explicar así como en un término para que tú me entiendas. Haz de cuenta que tu hijo va a caer, ¿verdad? Va a caer, va a caer, va a caer. Y llega un momento en donde ya le pusiste un colchón. Entonces no entiende qué consecuencias va a tener. Si le dolió o no le dolió, entonces ya, Pues no ya les cayó en un deja que les colchón. duela, vamos. Si llega a los separos, pronto separan toda la familia y van y lo sacan.
O sea, déjalo ahí, está ahí porque pues hizo algo mal, ¿no? Y tiene que pagar consecuencias. Que pague esas consecuencias para que se dé cuenta de que tú ya no vas a estar para estarlo ahí deteniendo, soportando. No, porque se convierte en cualquier familias situación, ¿no? rescatadoras, ¿verdad? De cualquier tipo de índole. Tienes deudas, te las voy a pagar, ¿verdad? Tienes que arreglar esto, déjalo, voy a ir y lo arreglo por ti. Hay que tener una confrontación de este tipo, bueno, deja doy la cara yo por ti. Incluso los roles del núcleo familiar cambian. Cambian ¿no? rotundamente. Porque el papá, quien es el que debe de tener la figura de autoridad, se hace a un lado y ahí resalta un hijo que la quiere hacer de papá y dice, no, mamá, hay que hacerle así asado. ¿No? No, nos hemos visto que en determinadas ocasiones los otros hermanos menores le piden permiso al hermano que toma el rol de papá que al papá. Así es. Y para las personas que nos están viendo ahorita es importante también como resaltar este tema de lo que es el cristal, la metanfetamina, una droga de diseño que pues se realiza con químicos industriales como es el éter, la gasolina blanca, el raticida, la pseudoefedrina o la efedrina en su totalidad. Es un compuesto que hace bastante daño a nivel cerebral y que el día de hoy estas personas que están consumiendo cristal, metanfetamina, pues tienen síntomas como delirios de persecución. Ellos mismos cuando están en casa a veces no quieren ni siquiera probar alimentos de los que mamá está cocinando porque piensan que los van a envenenar. Porque hay tantas cosas que ellos, dentro de las paranoias, los delirios de persecución, sentir que los están siguiendo todos los días, que afuera de la casa hay alguien que les quiere hacer daño. Pues todo eso que estás tú escuchando, mamá o papá, o que estás viendo en tu hijo, tienes que tomar acción, tienes que hacer algo por él, porque solo jamás va a salir adelante. Y más cuando ya están psicotizados, cuando ya hay una psicosis que se está presentando todos los días y que los está llevando a la destrucción. Sí, no, nos hemos visto, ahora sí que realmente hemos obtenido información de los pacientes y lo hemos visto en clínica, porque hubo un paciente en especial que rompió las televisiones, porque del foquito de encendido, ¿verdad? De ahí él decía que había una cámara y comenzamos a investigar con la familia y también la familia nos comentó que las cámaras de los teléfonos las tapaba. Les ponía cintas. No, y en los celulares ven cosas que no existen. Exacto. Por ejemplo, las esposas ven que las esposas les están poniendo el cuerno con amigos, con primos, con quien sea. Y ellos mismos se lo hacen ver a ella. Oye, tú me estás poniendo el cuerno con fulano. O sea, la celotipia entra en su más grande esplendor. Y eso lo pueden constatar muchísimas esposas de personas que están consumiendo cristal. Y pues creo que no es agradable vivir así. Porque incluso yo llegué a ver un caso donde la señora estaba acostada y la persona que estaba consumiendo cristal y que ya estaba en ese momento de psicosis, agarró una pistola y le empezó a tirar balazos ahí en los pies de ella, diciendo que ahí había un hombre adentro de las cobijas. Entonces se llega a ver tantas cosas, asesinatos por el consumo de cristal y porque tienen ese tipo de paranoias, ¿no? Y esa psicosis tan grande que llegan a matar a la persona porque dice, ahí hay alguien. Entonces, pues bueno, tantas cosas que se ven. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy, pues hablando tanto de la consejería profesional en adicciones. Ahora tú como sacerdote, pues, Sí. con esa Carrera. con esa carrera, pues, ¿no? Que en algún momento, pues, la truncaste, pero que tenías todo el deseo de ser sacerdote. Sí. Y bueno, aquí en la clínica, pues aquí estás fungiendo como eso, ¿no? Porque te están regalando toda la información los jóvenes, se están abriendo contigo, te tienen mucha confianza, Santiago. Sí, bastante. Y eso es sumamente importante, ¿no? Así es. Bueno, pues también muchas gracias a ti, Jesús. Al contrario, muy por agradecido, estar aquí Agustín, con como siempre. nosotros. Y bueno, pues Jesús está colaborando en Clínica Santuario y Santiago está trabajando aquí en Clínica La Esperanza. Y también en Clínica Santuario tenemos a un consejero espiritual y en Clínica Cuxtal a otro consejero espiritual. Después platicaremos con ellos para que conozcan a todo el equipo multidisciplinario. Vamos a tener también a la nutrióloga ya muy pronto aquí para que también hable de todos los casos que llegan a clínica y cómo los alimentamos y de qué forma. ¿Verdad? Así es. Muchísimas gracias a todo el público que nos está viendo en este momento. No dejen de llamar a los teléfonos del corporativo para pedir informes y ayudarte de la mejor forma a que llegue tu familiar a la recuperación. Gracias.